La reciente decisión del Poder Ejecutivo de habilitar a 5 empresas cableoperadoras a que comercialicen servicios de Internet ha despertado duras críticas, entre otros sectores, desde el Frente Amplio, que además y en paralelo realiza una serie de recorridas por el interior del país que están vinculadas a lo que pasó, pero también a lo que viene, a 2 años y monedas de un nuevo ciclo electoral. ¿Cómo se ve todo eso desde el MPP? Ya lo responde Alejandro Sánchez, senador en el lado B, que en este momento está empezando como siempre en la pantalla de TV Ciudad. La habilitación se da tras el fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia al recurso de inconstitucionalidad que habían presentado estas 5 empresas por el artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que les prohibía prestar servicios de telecomunicaciones o transmisión de datos. No quiere decir que estas empresas automáticamente vayan a dar servicios de conexión a Internet a través de la fibra de Antel. Para esto habrá acuerdos de tipo comercial, imagino yo, o habría eventualmente acuerdos de tipo comercial con, por supuesto que puede ser Antel, pero podría ser también con alguno de los otros operadores que ostentan la licencia clase B que les permite brindar, distribuir servicios de Internet directo al hogar. Antel durante muchos años invirtió en infraestructura de primera calidad para el proyecto de fibra al hogar y muchas otras cuestiones como el proyecto de cable internacional submarino que nos da una capacidad de banda ancha de primer mundo. Esa inversión no se realizó en un mes, o sea que no solo requirió dinero, sino también tiempo, esfuerzo, trabajo, promoción de marketing, imponer a Internet, imponer la fibra óptica, y eso lo acompañó sin distinguir en qué barrio o en qué casa ponía la fibra. Y esa infraestructura, pretender que se venda con un precio mayorista que van a traer importado de alguna otra experiencia del exterior, va a hacer que Antel empiece a retraerse cada vez más, en un marco de un Antel que no tiene proyecto. Esto no responde a un clamor de la gente, no responde a una necesidad de los usuarios, porque los usuarios tienen buen servicio y a buenos precios, hasta gratis con el Universal Hogares. No responde a una necesidad de los usuarios, no responde a una necesidad de Antel, responde a una necesidad de los canales. Lo ha anunciado el senador Alejandro Sánchez en los estudios de TV Ciudad en este lado B. Sánchez, bienvenido. Bueno, buenas noches. Un gustazo estar con ustedes aquí. ¿Te sorprendió lo que resolvió el Poder Ejecutivo la semana pasada, que quedó ya puesto en contexto o planteado en la presentación que vimos? No sorprende la decisión del Poder Ejecutivo de ofrecer la infraestructura que Antel y el pueblo uruguayo ha realizado en los últimos 10 años, entregársela a los privados. No sorprende porque el Poder Ejecutivo intentó, por una vía legal, que es la ley de medios que presentó el gobierno y que está trancada en el Parlamento porque no la han podido sacar, intentó algo parecido y lo intentó también en una rendición de cuentas. O sea que la intención no sorprende. Lo que sí sorprende es este cambio de posición del gobierno en donde pretendía avanzar de manera legal en algunas de estas decisiones que son bastante, diría yo, contrarias al interés de la gente, y ahora toma la decisión de hacerlo sin ley. Porque aquí lo que estamos presenciando es el otorgamiento de licencias sin licitación, porque acá no se licitaron las licencias, se las entregaron a dedo a determinados cables operadores, le entregan una licencia a dedo sin que esos cables realicen ninguna inversión, no propongan ningún plan de negocio, ni mejoren las condiciones de acceso de los uruguayos, en este caso, al caso de Internet. Como bien se decía en la presentación, esta no es una necesidad de los usuarios. Los usuarios de Internet en Uruguay tenemos la mejor velocidad de toda América Latina, la más barata y de mejor acceso. La fibra óptica que se ha atendido en Montevideo llega a más del 90% de los hogares y las empresas de Montevideo. Lo que resta ahora es conectar esa fibra óptica que pasa por la puerta de mi casa, conectarla con el hogar, que lo viene haciendo Antel hasta el día de hoy, y que ahora lo que se habilita con esta decisión del Poder Ejecutivo es que los cable operadores de Montevideo, y algunos del interior, particularmente el de Colonia
y alguno de Canelones. Sí, uno en Pando, otro en Bueno. Colonia y los 3 vinculados a los canales privados en Montevideo. Exactamente. Van a brindar este servicio. Ahora, fíjate cuál es el problema. De las personas que tienen hoy cable en Montevideo, más del 90% ya tiene internet que se lo brinda Antel. O sea que en esta decisión del gobierno le entrega a los privados, sin ninguna inversión, los privados no han hecho ninguna inversión en este caso, la posibilidad de competir con Antel, con la infraestructura que construyó Antel, ¿verdad? De que le saquen clientes que Antel tiene hoy. Y entonces yo diría, ¿esto va a bajar los costos del internet? Bueno, hay una pregunta muy sencilla. Yo soy Antel, soy el dueño de la infraestructura y te estoy brindando internet a ti. Va a venir un tercero que me va a alquilar la infraestructura a mí y te va a vender el mismo internet que yo te vendía. Este tercero, que no es dueño de la infraestructura, va a tener que pagar por ella. ¿Cómo va a ser este tercero para venderte más barato que yo, que soy el dueño de la infraestructura? O sea que es muy difícil que aquí se plantee la posibilidad de bajar los precios por la vía de la competencia. Pero además, más difícil es que esto permita que haya más acceso a internet. Porque puede haber un fundamento de los neoliberales de decir, bueno, yo quiero que haya competencia, no quiero que sea todo público porque es mala palabra para los neoliberales, entonces quiero que algunos privados puedan brindar este servicio, participar de este negocio, a una costa de que hace 10 años vengo invirtiendo 850 millones de dólares para atender esta fibra y ahora que se va a poder rentabilizar este negocio, te lo voy a dar a ti que sos privado para que tú hagas tu dinerito. ¿Y habrá más acceso o no? ¿Verdad? Y no lo hay porque si el 90 y pico % de los hogares en Montevideo ya tienen la posibilidad del acceso a internet, naturalmente el aporte que puedan hacer la entrada de nuevos jugadores, ya estamos casi al 100%, con Hay una calidad muy buena. Otra cosa vinculada al acceso que tiene Sí. que ver con, más allá de lo que pasa en Montevideo, la clave nacional. Antes de pasar a eso, quiero volver al otro componente que mencionabas, el del costo, ¿no? Sí. Recién mostrabas escepticismo o expresabas escepticismo con respecto a que efectivamente esos servicios de Internet, producto de esto que está ocurriendo ahora o que se ha decidido, sean más económicos. Muchas veces en otros procesos productivos vinculados a empresas del Estado, el caso del combustible y lo que pasa en ANCAP es bastante notorio, el gobierno ha dicho determinados cambios normativos pueden hacer que la empresa pública sea más eficiente y por ende a la larga los costos bajen. ¿No terminará pasando algo de eso con Antel? Mirá, nosotros recibimos un Antel de muchísima calidad, incluso algunos hogares lo reciben de manera gratuita por el Antel Hogares, y las empresas acceden al Internet de excelente calidad en Uruguay, al más bajo precio de toda América Latina. Es decir, los uruguayos hoy tenemos acceso a Internet gracias a Antel y a los 850 millones de dólares que se invirtieron en fibra óptica, a la mejor velocidad de cualquier latinoamericano y al más bajo precio. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, acá lo que se está haciendo es entregándole a dedo a empresas una licencia sin que haya licitación y sin que se comprometan a hacer ningún plan de negocio. Esas 5 empresas presentaron recursos Presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Es decir, el resultado favorable a su interés del recurso no obliga al Estado, pero está claro que el gobierno se basa en eso para los 5 otorgamientos. Pero no obliga, seamos claros. Estas empresas cuestionaron un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habla justamente de la posibilidad de brindar todos los servicios juntos, el múltiple play. El artículo ¿verdad? 56 de la Ley SCA. Bien. Se deroga ese artículo, claramente, por parte de la Suprema Corte de Lo Justicia. declara inconstitucional Sí, bueno, para estos 5 tenés casos, razón. ¿no? No está Hay que derogado. derogarlo. Hay que derogarlo, probablemente, generalmente la práctica en el Uruguay, cuando la Suprema Corte de Justicia declara algo inconstitucional, se procede a derogar ese artículo porque esa declaración de inconstitucionalidad es solo para el que la promovió, ¿no? Entonces, eso no obliga al Estado uruguayo a entregar las licencias gratis. Porque acá lo que está haciendo el Estado uruguayo es entregar una licencia para vender Internet de manera gratuita, sin ningún plan de negocio. Yo te diría, hay una frase del actual presidente de la República que hacía referencia a que la fruta cae cerca del árbol. Bueno, con un mismo gobierno, con la misma orientación, se entregaron las licencias gratis para los cable operadores de Montevideo, que era a los canales de televisión abierta, se las entregaron gratis, sin licitación, sin nada, a dedo. Bueno, hoy un nuevo gobierno con la misma orientación le entrega una nueva licencia a los mismos gratis, ¿no? A dedo, porque aquí no se hizo un llamado para conocer a ver qué empresas querían brindar este servicio, ¿verdad? En función de, bueno, que haya competencia. Los que están de acuerdo, que dice que la competencia nos va a beneficiar a todos, ¿por qué no abrieron a otros operadores? Y solo se los dan a estos. Sí, son las 3 empresas mencionadas. Sí, son las 3 empresas, pero... Más 2 del interior. Sí, pero estas 3 empresas de cable
estas 3 empresas de cable llegan a nuestras casas con un cable que se llama coaxil. Por ahí no te van a dar internet, porque en realidad hay tecnologías para poder brindarte internet por esa vía, pero la calidad del internet que están brindando es francamente inferior a la que te ofrece la fibra óptica por su capacidad. Por tanto, no lo van a hacer por ahí. Quiere decir que no tienen ningún know-how estas empresas. No tienen ninguna inversión realizada. No están llegando a la casa de los uruguayos con fibra óptica como decir, bueno, ahora yo ya estoy acá, ya hice esta inversión, entonces necesito esto. No, le estamos ofreciendo. Es más, la resolución del Ministerio de Industria es terrible, porque la resolución del Ministerio de Industria dice, ya que lo brindarán a este Internet con su infraestructura, el cable coaxil, o en contratos con terceros. ¿Con quién van a contratar? Con Antel, que es el dueño de la fibra óptica. ¿No? Entonces, ponemos a Antel a que la infraestructura que ella hizo esa inversión se la entrega a los privados para que compitan contra ella misma. Parece bastante extraño. Yo diría, esta es una de las estafas más grandes del pueblo uruguayo. En paralelo con todo esto, y además, sí. permitime, y no es casualidad que esta decisión se toma cuando hay un proyecto de ley en el Parlamento impulsado por Cabildo Abierto en función de las diferencias que han tenido con la ley de medios, donde pretendía otorgarle la posibilidad a los cables del interior. Sí. ¿No? El gobierno toma la decisión de dárselo a los de Montevideo, que son propiedad de los canales de televisión. Y se toma en el marco, además, en donde un muy mal negocio que realiza Antel, en donde le entrega 10 millones de dólares, 3 millones de dólares a cada uno de los canales de televisión abierta, para ofrecernos a los uruguayos la posibilidad de, en vez de ver el informativo en la televisión, en pantalla grande, verlo en una pantalla chiquita de celular. Sí, compran exclusividad ese contenido. En exclusividad quiere decir que en este caso no pueden ofrecerlo durante el tiempo que dure el contrato ni Claro ni Movistar, que son las otras dos telefónicas. Claro, pero ¿cuál es la exclusividad si yo prendo la tele y puedo ver los informativos? ¿No es un contenido relevante que esté en los canales 4, 10 y 12 en los Podría celulares? ser muy relevante, a un costo de $1 millón por año para cada uno de los canales. ¿Y cómo se mide ese costo? Bueno, justamente el estudio que realiza la propia administración para fundamentar este contrato dice que a lo largo de los 3 años Antel va a tener pérdida. Es decir, Antel pierde dinero con esto, porque además en el contrato se dice específicamente que Antel no puede poner publicidad, que además yo voy a poder mirar solo el informativo, lo voy a poder mirar solo por el celular, en una pantallita chiquitita, que no lo voy a poder transmitir en mi computadora, ni en mi televisión, ni en ninguna pantalla grande, ¿verdad? Con lo cual, y además yo puedo ver ese contenido, por supuesto, en las plataformas de los propios canales, lo puedo ver si tengo cable en los cables, o puedo prender la tele y tenerlo. O sea que Antel me ofrece algo en exclusividad que está en todos lados, ¿verdad? Y por eso le va a pagar $1 millón a cada uno de los canales durante 3 años, lo cual termina sumando, entre otros gastos, $10.800.000 por este negocio que Antel no va a obtener absolutamente nada. Porque otro de los elementos que está arriba de la mesa es particularmente los informativos, el público objetivo de los informativos, muchas veces son personas más bien adultas, mayores de 45 años, que están acostumbradas a ver ese formato en una pantalla grande y no lo van a optar. Porque uno podría decir, bueno, Antel tendría que tener contenidos de calidad premium. Por ejemplo, el fútbol. ¿Por qué no compran el fútbol y lo ofrecen por ver cuando en realidad lo que ha pasado es lo contrario? Esta administración ha ido abandonando una política de que Vera TV tuviera contenidos. Entonces, nos van a ofrecer un contenido que lo podemos ver en cualquier otra plataforma, se restringen a no poder poner publicidad, se restringen a no poder reproducir ese contenido en una computadora, en una pantalla grande, o sea que solo lo vamos a poder por el celular. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Cuando se asocia a esto, entonces, ¿qué le van a dar? A los 3 canales de aire, que son propietarios de los cables de Montevideo, le van a dar la posibilidad de vender internet. Y además le van a dar que Antel Vera le pase sus contenidos, los que no son internacionales, que son los más demandados además, porque los contenidos internacionales no lo van a pasar por Antel Vera, y le van a dar $3 millones a cada uno. Parece raro. Parece un paquete en donde Antel pone 3 millones, además te ofrece un negocio con una licencia gratis, sin inversión, y además ponen esto a los mismos de siempre. Yo no estoy criticando aquí, por ejemplo, a los canales de televisión. Porque acá el problema es la responsabilidad del gobierno y de Antel. Porque, me imagino, una empresa viene a Antel y dice, mira, te voy a pagar $3 millones en 3 años por vender estos productos que a vos no te van a molestar, no te van a sacar clientes porque la publicidad va a ser tuya, yo no voy a poner publicidad, no te compito porque no lo puedo poner en la pantalla, no voy a competir. Pensar que Antel pueda ganar algún cliente nueva
por tener en exclusividad ese contenido que las empresas telefónicas competidoras no van a tener. No van a tener. Bueno, capaz que puede tener algún cliente. Digo pensando en la ganancia. Sí, pensando en la ganancia. Capaz que algún cliente se pueda sumar porque ahora va a poder ver el informativo en una pantalla chiquitita de celular, el informativo mismo que está viendo en televisión. Bueno, parece bastante extraño que esa sea una estrategia exitosa para una empresa para poner 10.800.000 dólares. Volviendo, Sánchez, al tema inicial, la habilitación a 5 empresas para que brinden servicios de Internet, a 5 empresas cableoperadoras. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que aparte fue presidenta de Antel, dijo que se podría interpretar que hay allí también un incumplimiento de la ley que creó Antel en 1974 por la cuestión de la exclusividad al momento de brindar los servicios fijos de telecomunicaciones, en este caso en los hogares. Hay por lo menos 2 bibliotecas a nivel jurídico, pero hay quienes desde ese lugar también lo dicen. ¿Qué visión tenés al respecto? Sí, esa es una discusión un poco más técnica, pero podemos decir que Antel hoy tiene un monopolio de hecho, más allá del derecho, o de la discusión si este servicio lo brinda Antel en exclusividad o de manera monopólica. Lo cierto es que de hecho lo tiene, porque es quien ingresa a los hogares, y por algo hasta ahora no lo habían hecho. Ninguna otra empresa había ingresado con fibra óptica a un hogar o a una empresa para brindarle Internet. Las empresas de telecomunicación lo que pueden hacer es tender fibra óptica de una radio base a otra radio base, pero no podrían conectarse hasta ahora con los hogares o las empresas. El acceso físico, y esa es la discusión. Pero tenemos que ponerlo en contexto este proceso, ¿no? Porque recordemos que en realidad este fue un proceso en donde el gobierno neoliberal de la década del 90 intentó desmantelar las empresas públicas y en aquel momento fue justamente la ley de empresas públicas, entre otras cosas, se llevó a un referéndum en donde se evitó esta situación de que Antel perdiera el monopolio justamente del acceso físico. En aquel momento la solución fue la siguiente. Antel permanecía con el monopolio del acceso físico a los hogares. En aquel momento era el cable de cobre, el teléfono. Teléfono fijo. Teléfono fijo. Y se liberalizaba el negocio de la telefonía celular, que era un negocio en expansión en ese momento, ¿no? Y la posibilidad de brindar Internet, no por medios físicos, ¿no? Sino radioeléctricos. Y eso es lo que ha funcionado hasta ahora. En base a esto hay una doctrina que dice, bueno, este proceso ha llevado que en definitiva Antel no puede tener un monopolio de una tecnología que no existía, como la fibra óptica, ¿no? Y hay otras bibliotecas que dicen, bueno, pero en el momento en que se permitió, en la tecnología del momento, que el acceso físico a los hogares y a las familias de las telecomunicaciones era monopólico de Antel, naturalmente, la fibra óptica en el siglo XXI es el acceso físico a los servicios de telecomunicaciones. Y entonces, ¿cuál de las dos? Yo me inclino mucho más por pensar de que Antel, en principio, aquí lo que estamos haciendo es violentando por lo menos un monopolio de hecho que tiene Antel, más allá de la discusión o la disquisición jurídica. Y lo cierto es que esto es bien interesante porque en el mundo entero se está colocando este tema regional. Mire, en la Constitución que está discutiendo la Asamblea Constituyente chilena se habla de que los servicios de Internet son un bien público, y esto también lo dice Naciones Unidas, en el 2016 sacó una resolución donde habla de que los servicios de Internet en el mundo en que vivimos hoy, con las aplicaciones que van a tener incluso en el futuro, deberían ser un servicio público de carácter universal. Y, por ejemplo, los chilenos están discutiendo incluirlo en la Constitución de la República, que así como nosotros tenemos en el Uruguay, en la Constitución de la República, el acceso al agua, y está garantizado en la Constitución como un bien público, bueno, los chilenos están discutiendo colocar esto justamente en la Constitución chilena, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente este servicio de comunicación audiovisual, que además de telecomunicaciones, más bien, no de audiovisual, telecomunicaciones, va a permitir muchas cosas, como la seguridad, la ciberseguridad, los componentes que tienen que ver con el 5G, lo que va a suceder con el confort de los hogares, lo que va a suceder con toda la revolución tecnológica que está habiendo en el mundo. Y por eso este es un sector en expansión, el del Internet y el acceso a Internet, y por eso el gobierno lo que hace es cortarle y darle un cachón a los privados. Ahora, es el 43% del negocio de Antel. En función de esa importancia, ¿qué se puede esperar de la acción del Frente Amplio y eventualmente de movimientos sociales que muchas veces a lo largo de la historia han articulado con el Frente Amplio? Lo pregunto en una jornada en la que hasta hace un rato ante la mesa política del Frente Amplio estaban el director Frente Amplista de Antel, Daniel La Rosa, y el director Frente Amplista en la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Pablo Siris. ¿Se puede esperar alguna acción política futura? Sí, tomaremos acciones políticas. En estos momentos está la mesa política, muy bien tú decías, reunida analizando esto. Yo creo que habrá que convocar nuevamente al pueblo uruguayo a defender nada más ni nada menos que nuestro patrimonio. ¿A través, en este caso, de una consulta popular? Bueno, en principio lo que nosotros tenemos pensado hacer seguramente sean acciones legislativas
vamos a pedir explicaciones, vamos a denunciar, y lo que estamos haciendo ahora, denunciando lo que está sucediendo, porque esto no es solo una política aislada. El doctor Julio María Sanguinetti dio una recomendación y parece ser que se está llevando al pie de la letra. Dijo que a la gallina hay que desplumarla de a poco. Bueno, si uno está mirando, hay un montón de plumas que están sucediendo. Tenemos el proyecto Neptuno, en el caso del agua, tenemos proyectos que tienen que ver con ANCAP, que están tratando de desmantelar esa empresa pública, proyectos que tienen que ver con UTE, donde se está discutiendo alguna de estas cosas, y ahora con Antel. Es decir, aquí hay una política que ya es... yo puedo discrepar en parte con lo que decía la intendenta Carolina Cose de que no hay un plan. No, yo creo que hay un plan. El plan es desmantelar las empresas públicas. Es llevar a un escenario en donde los negocios de las empresas públicas, los más rentables, ofrecerlo a los privados. Y lo que más enojo debería despertar en toda la población es que entregan un negocio a los privados sin que tomen una sola inversión y un solo riesgo. Sánchez, tenemos que cerrar este bloque. Las acciones legislativas que el Frente Amplio podría desarrollar, ¿cuáles serían concretamente? Toda la gama. Pero la gama Toda la va gama. ¿de dónde a dónde? Bueno, el Frente Amplio está discutiendo en estos momentos, entonces a mí me queda bastante incómodo decir qué es lo que vamos a tomar, cuál es la decisión que va a tomar. Ahora, yo creo que el Parlamento tiene que tomar este tema. Habrá que ver cuál es el formato, cuál es la manera, pero tiene que tomarlo. Hacemos Por una tanto, tanda. hay que convocar al ministro a que dé explicaciones. Bien, no se descarta entonces una presencia en sala del ministro No se descarta Paganini. nada. Bien, hacemos una tanda y seguimos hablando de otros temas que también están en la agenda. No se vayan. Ahora, segundo bloque del lado D, estamos en diálogo con el senador del Frente Amplio, más precisamente del Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez. El MPP ha estado en boca, por ejemplo, del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en las últimas semanas, y esto volvió a tomar fuerza hace bien pocos días, hace muy pocos días, por lo que está pasando en el Instituto Nacional de Colonización, donde hay acciones en curso para determinar justamente cuál es la situación de Manini, que según determinados informes jurídicos es colono propietario, algo que Manini desmiente. Hoy Andrés Berterreche, del MPP, director por el Frente Amplio en Colonización, dijo que hay presiones insoportables sobre el directorio y eventualmente sus áreas jurídicas por todo esto. ¿Cómo se sigue esa situación? Bien, empecemos a contextualizar. Acá el conflicto no es entre el MPP o Berterreche versus Manini Ríos. Acá el señor Manini Ríos o el conglomerado de esa familia, básicamente lo que es Palomar, Sociedad Anónima, que es una sociedad anónima en la cual su presidenta es la ministra Irene Moreira, es propietario de terrenos que están afectados a la Ley Nacional de Colonización, porque no fueron desafectados nunca. Una vez que el instituto compra un predio, y estamos hablando de cosas que sucedieron en el 70, una vez que el instituto compra un predio, ese predio queda afectado a la Ley de Colonización. Para desafectar ese predio de la Ley de Colonización se necesita el voto de 5 de los 5 miembros del directorio. En el caso del predio que estamos hablando nunca ocurrió. Nunca ocurrió que se desafectara. Lo que hizo el instituto fue comprar ese predio y luego venderlo, ¿verdad? Y en el Instituto de Colonización hay colonos propietarios, porque también es cierto que en determinado momento el manejo del instituto fue terrible, ¿no? Se accedía a tierra por recomendaciones de legisladores, ¿no? Entonces, estas tierras que están afectadas a colonización y por tanto hacen que en este caso tenga que actuar, quien descubre esta situación es una inspección del Instituto Nacional de Colonización en este periodo de gobierno, donde la mayoría es del actual gobierno. Es decir, allí fue un funcionario público, una funcionaria pública inspectora, a realizar una investigación sobre predios que son de colonización y descubrió quiénes son los propietarios de esos predios y en las condiciones, además que eso no se ha hablado poco, en las condiciones terribles en las cuales estaban allí los trabajadores rurales, ¿verdad? Y lo que eleva es un informe al directorio diciendo, bueno, estos predios, propiedad de Palomar, Sociedad Anónima, nunca se regularizaron en el instituto, no han sido regularizados, deberían regularizar a sus propietarios porque esas tierras están afectadas a colonización y no han ido a declararlas a colonización, ¿verdad? En función de esto se genera toda una teoría conspirativa del senador Manini Ríos, ¿verdad?, acerca de que es una persecución hacia él en particular. El directorio del Instituto Nacional de Colonización resuelve enviarle este informe técnico de los servicios a la asesora letrada del directorio. Asesora letrada del directorio
que fue designada por el actual directorio antes incluso que asumiera Bertarreche. Quiere decir que es una persona que está asesorando jurídicamente al directorio, designada por un directorio de mayoría de este gobierno. Digo, para empezar a sacar la sospecha que está tratando de colocar el senador Manini Ríos de que esto es una especie de operación de la izquierda encubierta. Acá hay funcionarios públicos y acá hay decisiones de un directorio en donde la mayoría es de la coalición de gobierno. Esa asesora letrada ratifica el informe que habrían realizado los servicios de inspección del instituto. Y se le da vistas, en este caso, al señor Manini Ríos, a Irene Moreira y a Roque Moreira. Ellos han descargado esas vistas y ahora la contestarán también los servicios jurídicos. Pero acá lo que está claro es que hay una irregularidad. Aquí hay predios que están afectados a colonización, que están en propiedad de una sociedad anónima, que son más de 2.000 hectáreas, ¿verdad? Y que esos predios, por tanto, terminan estableciendo que tanto el señor Manini Ríos como Irene Moreira tienen en propiedad, porque no está en discusión la propiedad, tienen en propiedad predios que están afectados a la Ley Nacional de Colonización. Y ahí luego se derivan otras cuestiones políticas. Ahora, por Sánchez, ejemplo, permitime esto, sí. Por ejemplo, habrá que ver, la señora ministra ha dicho categóricamente que ella no era colona, ¿verdad? Que no tenía tierra de colonización. Bueno, ahí hay un tema, en todo caso, de mentira o no públicamente. Ahora, el senador Guido Manini Ríos levantó la mano sin pedir a la Cámara excusas de artículos que podrían beneficiarlo directamente. Y ese es otro tema a discutir en el Senado de la República. Él lo que dice es, como yo no me considero colono, en realidad, entiendo, no me beneficié. Fue lo que palabra... Claro, pero en un Estado de Derecho no es lo que yo sienta. En un Estado de Derecho es lo que fija la ley. Ahora, y la ley establece claramente Sánchez, que esas tierras son de colonización. Quiero agregar algo más, porque están afectadas. Si efectivamente Manini, su suegro y su esposa ya eran colonos en propiedad, en el medio, o desde que eso es así, pasaron muchos años con gobierno frente a Amplio. Claro. ¿Cómo se explica que recién eso, si es así, recién se conozca ahora? Bien, lo ha explicado con mucha claridad, en este caso Bertarreche. Primero, el instituto administra 600.000 hectáreas. Y como decíamos recién, muchas de esas tierras se dieron de manera totalmente desprolija, incluido pasando el periodo de la dictadura cívico-militar. Se hicieron enormes procesos de regularización. Por ejemplo, aquí si el senador Manini Ríos no hubiese construido la teoría conspirativa y se hubiese hecho cargo de la situación, lo que corresponde es ir a regularizar su situación al instituto, como lo hicieron otros. Aquí lo que sucedió es que hubo una nota de prensa donde denunciaba esta situación, en donde el director del Frente Amplio, frente a esa nota de prensa, que se enteró en ese momento, en la administración Frente Amplista, también se dieron procesos de esto con otras personas, que tenían tierras, porque en determinado momento no se solicitaba, eso es una historia más larga, en determinado momento era tal el relajo de los gobiernos blancos y colorados, que no se controlaba nada, en donde vos comprabas tierra, no solicitabas algo muy importante que es el artículo 70, es decir, es si efectivamente esa tierra está desafectada de la ley de colonización o no. Entonces hubieron compraventas de tierra que no solicitaron ese certificado y por tanto se dieron situaciones que hubo que regularizar en su momento durante 15 años de compraventas de tierras, de campos, ¿verdad?, que estaban afectadas a la colonización e incluso podría suceder que hasta esos compradores no lo supieran, incluso de buena fe o no. Pero acá lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Entonces, ¿qué se hizo? Cada vez que se descubrió alguna situación de esa, se intimó a esas personas a regularizar. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Una denuncia periodística acerca de esta condición que podría tener el senador Manini, que habría votado algo que lo favorece directamente y que está prohibido por el reglamento de la Cámara, sin denunciarlo antes de la Cámara, por supuesto, lo que llevó a que, en este caso, el director del Frente Amplio, el actual director del Frente Amplio, Bertarreche, dijera, bueno, a mí me parece que es así. La ministra dijo que era una mentira y lo mandó a estudiar y lo que se hizo fue pedirle a los servicios técnicos del instituto que hicieran las investigaciones correspondientes y los resultados son estos. La familia, el señor Manini Ríos, por supuesto, tiene, como en cualquier Estado de Derecho, puede discrepar con las decisiones que está tomando tanto el cuerpo inspectivo de colonización como la asesora letrada y tiene los mecanismos del debido proceso para recurrir eso. Le dieron vista, contestará, si el instituto se mantiene en esta situación, irá al contencioso administrativo. Otros lo que hicieron fue ir y regularizar y se hicieron cargo. Sánchez, nos tenemos que ir, nos queda un minuto. Es lo que tiene. Un comentario saliendo. Guarda con la pregunta, en un minuto. No, en un minuto no seremos muy originales, pero hay temas importantes que ameritan por lo menos un comentario. Un comentario nos parece importante con respecto a la situación de Colombia y el resultado electoral que se conoció ayer con la llegada de Gustavo
Petro a la presidencia, hoy presidente electo? Bueno, se abre un compás de esperanza en un país muy golpeado por la violencia y por la guerra. A mí me tocó la suerte de participar de alguna de las discusiones del proceso de paz en Colombia, porque acompañaba a Mujica, al Pepe, que él era uno de los designados como las personalidades junto con Felipe González, y a mí me tocó ir en varias oportunidades a Colombia a ese proceso, un país dañado por la violencia. El año pasado murieron más de 300 dirigentes sindicales, sociales, que fueron asesinados. Bueno, yo creo que la victoria de Petro, por supuesto, alguien que tiene una mirada de progresista, que pretende superar la situación de violencia en Colombia, abre una enorme esperanza y para nosotros una alegría particular, así que le deseamos lo mejor a ese gobierno que arranca, que tiene enormes desafíos. Pensá nada más que el conflicto generó 7 millones de desplazados, ¿no? Y hay más de 9 millones de hectáreas en Colombia que no tienen catastro, que nadie sabe quién está ahí, para que veamos la dimensión de los problemas que están asociados a Colombia. Así que creo que se abre la esperanza, un camino de esperanza claro. Y bueno, nosotros estamos muy contentos por la victoria de alguien que quiere trabajar por la igualdad, por la justicia y en definitiva por resolver los grandes problemas que aquejan a Colombia y al pueblo colombiano. Gracias por la visita y hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. Así se va el lado B de hoy en la pantalla de TV Ciudad. Mañana tempranito noticias con la primera edición de MBD y toda la continuidad de la programación periodística hasta que aparezca otra vez lado B. Que pasen bien.